Continuamos con los tipos básicos de indicadores de género. Dependiendo del propósito concreto que tengamos y en función del tipo de información específica que queramos obtener, ¿ya? Vamos a utilizar unos u otros tipos de indicadores que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a ver, los primeros que nada son los indicadores de situación. ¿Cuál es la situación de partida y en qué estado se encuentra la relación entre mujeres y hombres y entre colectivos dentro del mismo sexo? Desde un enfoque de género, los indicadores de situación nos señalan la manera en que se encuentran los hombres y las mujeres en el contexto social sobre el que se va a intervenir. Son indicadores de diagnóstico y en tanto que ponen de manifiesto la situación de partida en las relaciones intersexo o intrasexo. Pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, es decir, pueden analizar tanto situaciones objetivas de partida como las percepciones de las personas entrevistadas en caso de que trabajemos, hagamos trabajo de campo de entrevistas. Y mire, yo les voy a indicar varios ejemplos, pero para no leerlos todos, se los voy a dejar como material de apoyo, ¿ya? Pero les voy a leer este ejemplo de un indicador de situación. Una gran empresa quiere implementar un plan de igualdad de mujeres y hombres para fomentar la igualdad de oportunidades entre sus trabajadores y trabajadoras y evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Entonces, para conocer el tipo de medidas que deben ser aplicadas a su estructura laboral, el equipo responsable del plan debe conocer en primer lugar cómo se encuentra la relación actual entre los sexos dentro de la empresa. Entonces, algunos indicadores de situación que pueden ser utilizados para obtener este tipo de información son, en referencia al número de mujeres y hombres en la plantilla, número de mujeres y hombres que trabajan en la empresa, proporción por sexo de contratos efectuados el último año. En referencia a la situación de segregación horizontal, tipos de puestos de trabajo en que se encuentran las mujeres y los hombres en la empresa. En referencia a las situaciones de segregación vertical, distribución de los sexos por puesto de responsabilidad de la empresa. En referencia a la promoción laboral, tenemos los ascensos por sexo producidos el último año y las formas de acceso a los complementos retributivos. Entonces, y tenemos, por ejemplo, en referencia, si el equipo directivo de dicha empresa deseara implementar también un plan de igualdad que tratara de superar otro tipo de desigualdades, habrían que introducirle otra serie de categorías y variables. Las variables mencionadas más arriba, o sea, lo que ya dije, para conocer la situación específica entre distintos colectivos de hombres y mujeres. Entonces, vamos viendo ejemplos de cada uno de los indicadores. Entonces dijimos que teníamos los indicadores de situación, vamos con los indicadores de realización. ¿Y cuál es la pregunta que hacemos para este indicador? ¿Cómo se han empleado los recursos disponibles respecto a la perspectiva de género y de qué manera han participado mujeres y hombres en la puesta en marcha de la política? Estos indicadores nos van a ayudar a medir la manera en que la transversalidad de género se ha incorporado en el uso de los recursos, tanto materiales como humanos, puestos a disposición de la política, o sea, el dinero, las personas involucradas, la publicidad, etc. Entonces son indicadores de seguimiento, en tanto que nos sirven para conocer hasta qué punto las políticas están cumpliendo con el principio de igualdad de oportunidades. Entonces, estos indicadores de género de realización se elaboran principalmente para recoger datos de tipo cuantitativo. Y un ejemplo
Imaginemos que en el cumplimiento de la ley de igualdad se requiere poner en marcha un plan de prevención de actitudes violentas en los últimos violentas en los institutos de educación secundaria. Entonces, se consideran los recursos materiales disponibles para el plan, los indicadores de realización diseñados desde una perspectiva de género, nos podrían mostrar, por ejemplo, las siguientes cuestiones. La cuantía destinada a acciones para prevención de violencia específica en razón de género. El porcentaje presupuestario destinado a la contratación de mujeres cualificadas en género para la puesta en marcha del plan. Si en la publicidad del plan se está utilizando imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, o si el contenido de la publicidad contribuye a reinterpretar los roles de género. Entonces, vamos viendo cómo diferentes situaciones, cuestiones que hay que tomar en cuenta con los indicadores de realización. Y aquí tenemos otros ejemplos más que quedan para que ustedes los lean. Y tenemos los indicadores de impacto, ¿ya? El impacto directo o indirecto que ha tenido el programa o la política sobre los colectivos de mujeres y hombres. Desde una perspectiva de género, estos indicadores constatan los efectos directos e indirectos que las políticas aplicadas tienen sobre la vida de las mujeres y los hombres. Los indicadores de impacto de género pueden medir los efectos de las políticas tanto a nivel cualitativo, percepciones y opiniones, como cuantitativo. Tasa de utilización por sexo y relación familiar, porcentaje de actividades, etcétera. Pues ambas dimensiones aportan datos relevantes, como hemos visto a lo largo de la capacitación, que para el análisis de los efectos de cualquier medida aplicada. Entonces, estos indicadores son útiles una vez transcurrido cierto tiempo de la puesta en marcha del programa o cuando se haya finalizado. Entonces, si lo hacemos como en la mitad, decimos, oye, ¿qué impacto ha tenido el programa o la política sobre el colectivo de mujeres y hombres? O al finalizar, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué impacto provocó? ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? Y aquí hacemos análisis cuantitativo y cualitativo. Aquí hay otro ejemplo de impacto, hay un ejemplo de este indicador. Supongamos que en un colegio público de educación infantil y primaria se va a ampliar el horario de apertura de las puertas en el horario de la mañana. Entonces, los indicadores de impacto serían muy útiles a la hora de evaluar las consecuencias de la aplicación del horario de acogida tiene sobre las familias. Muchas veces los colegios dicen, oh, vamos a abrir más temprano, y lo instalan como, quieren saber si es una mejora o causa un problema. Entonces, para medir los efectos directos podrían realizarse cuestiones sobre la mejora que la ampliación de horario ha puesto en la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, madres, padres y tutores. Por otro lado, algunos de los efectos indirectos que podrían considerarse, podrían versar, sobre posibles modificaciones que la ampliación de horarios ha tenido en el reparto de entre tareas de madre y padre. ¿En qué medida esa modificación ha supuesto cambios en el uso del tiempo de las personas responsables de los y las menores? Entonces, veamos el posible cuestionario con indicadores que podrían diseñarse para evaluar la medida. ¿Es usted padre, madre, tutor, tutora? ¿Ya? Entonces, esto es para medir los efectos directos. Efectos que ha tenido la aplicación del horario matinal de sus hijos de manera de organizar sus mañanas. Si trabaja fuera, ¿en qué medida la aplicación del horario ha puesto una mejora en su tiempo disponible para acudir al centro de trabajo? Si trabaja en casa, ¿en qué medida la aplicación del horario ha puesto una mejora en su tiempo disponible para realizar las actividades habituales? Si considera la ampliación matinal del horario de acogida escolar, ha mejorado la conciliación de vida familiar y laboral, enumere 3 razones. Entonces, así se van viendo los efectos directos e indirectos de la aplicación de una medida con perspectiva de género, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, aquí la última, esto tiene que ver con los efectos indirectos. Si desde la aplicación del horario de recogida del colegio usted dispone de más tiempo por las mañanas, ¿de qué manera lo aprovecha? Cuidado personal, cuidado de otros, adelantamiento del horario laboral, realización de tareas domésticas, etc. Entonces, vamos viendo, esto es para medir los efectos que ha tenido la medida aplicada, y esto lleva, por ejemplo, a una política pública. ¿Qué efectos directos o indirectos ha tenido el proyecto, la política, un programa sobre las personas? Y tenemos los indicadores de eficacia. ¿Se han conseguido los objetivos planteados con respecto a la relación entre hombres y mujeres? ¿Ha sido eficaz? Entonces nos sirve este tipo de indicadores para medir las modificaciones experimentadas en la brecha de género en el periodo comprendido del inicio de la política y el final de la misma. Entonces acuérdense que nosotros tenemos una medición, una base donde establecemos indicadores base para medir, porque tenemos que saber de dónde, qué es la brecha que queremos cerrar. Entonces, sí, ¿qué modificaciones ha habido con respecto a esta brecha? Las acciones habrán sido más eficaces cuando más haya disminuido la relación diferencial entre hombres y mujeres. Entonces, mientras más eficaz, más te disminuye la brecha, ¿ya? Nos sirve también para señalar las causas de esas modificaciones o las razones de su mantenimiento, ¿ya? En este sentido, estos indicadores van a contribuir a marcar las pautas de buenas prácticas para los casos futuros. Y entonces, como estamos evaluando permanentemente, entonces vamos haciendo flexibles los programas. Acuérdense cuando hablábamos de la calidad de las políticas públicas, que tenían que ser modificables, que podían permitir variaciones en ellas, porque si son muy rígidas, no se pueden establecer variaciones de ningún tipo, no es una política pública de calidad. Se termina la política pública o tiene un efecto negativo porque no se alcanzó, no es una política eficaz, ¿ya? Entonces, ver si ha sido aumentó la calidad ¿cómo se llama?, de la relación respecto a hombres y mujeres. Entonces, y esta puede obtenerse a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, ¿ya? Aquí les dejo un ejemplo también largo. Es de la empresa que quería implementar el plan de igualdad. Entonces, por ejemplo, para indicadores de eficacia vamos a centrar en el tema de la promoción laboral. Entonces, el primer objetivo para elaborar indicaciones de eficacia podría consistir en conocer la evolución en el número de ascensos por sexo desde el año previo al plan de igualdad y el año posterior a su implementación. Entonces, en este caso, el indicador de eficacia se podría redactar del siguiente modo: cómo se han transformado la brecha de género en el número de ascenso a lo largo de este periodo de tiempo. Y el segundo objetivo, por ejemplo, para diseñar indicadores de eficacia, podría tratar de hacer visible cómo han evolucionado las diferencias en la obtención de los complementos retributivos entre trabajadores y trabajadoras. Entonces, han aumentado la proporción de mujeres que han obtenido complementos retributivos desde la puesta en marcha del plan. Entonces, en caso de haber aumentado, en caso de no haber aumentado. Entonces, se van construyendo de acuerdo a lo que nosotros queramos conseguir, qué información y qué cambios queremos hacer. Y los indicadores de resultado, que esto lo mencionamos cuando hice el ejemplo del programa del adulto mayor sobre la alfabetización en nuevas tecnologías. ¿Qué beneficios han obtenido las acciones emprendidas para las mujeres y para los hombres? Entonces, estos indicadores indican en términos generales la manera en que las mujeres y el hombre se han beneficiado a corto plazo de las acciones emprendidas en las políticas. Entonces, se utiliza para medir infinidad de aspectos relacionados con el programa.
participación más o menos equitativa de hombres y mujeres, mayor o menor accesibilidad del programa por parte de unos y otros. Acuérdense del programa del adulto mayor, que por qué las mujeres tenían menos accesibilidad, por los horarios que se hicieron, porque no se había hecho mucha promoción. Entonces, se van cambiando y se analizan los resultados y no solo dice, participaron tantos hombres y mujeres. ¿Se acuerda que les hice la diferencia entre con perspectiva de género y sin perspectiva de género? Y en la sin perspectiva de género solo daba los resultados y cuántas personas se habían inscrito. Y en la con perspectiva de género analizábamos más a fondo porque donde que las mujeres tenían la brecha que existía en las mujeres, que se iba a buscar la participación en lugares donde hubiera asistencia masiva de mujeres y cómo pudieron participar y que se logró los resultados esperados. Y esto se puede obviamente elaborar desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Y hay que hacer, lo mejor es hacer una combinación de ambos enfoques, como analizar las brechas, las barreras y los resultados que hemos obtenido al aplicar la medida, tanto al final como durante. Consideremos la implementación de un servicio telefónico de información sanitaria. Los indicadores de resultado mostrarían en qué medida este servicio ha afectado a hombres y mujeres. Entonces, concretamente podríamos medir el número de mujeres y hombres que se benefician directamente de él. Así, no solo habría que contabilizar el número de mujeres y hombres que realizan directamente la llamada telefónica, puesto que muchas veces la información requerida no es para la persona que la solicita. Entonces, habría que utilizar indicadores más detallados que reflejan el beneficio real del servicio para hombres y para mujeres. ¿Ya? No decir, usted, hombre o mujer, sexo. Entonces, porque muchas personas llaman, a lo mejor la mujer llama para hacer consultas para el marido. Entonces, estaría mal contabilizado el indicador. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí hay como un formulario. ¿Quién realiza la llamada? ¿Quién realiza? Hombre, mujer, en la edad. ¿Para quién es la información? Entonces ya ahí ampliamos un poquito lo que necesitamos. Para él mismo, para ella misma, para familiar a cargo, si es para un familiar a cargo, hombre o mujer, qué edad tiene. Le ponemos rango de edad, ¿ya? Para persona no familiar a cargo, o sea, por ejemplo, quiero averiguar para una hermana, para un vecino, ¿ya? Que no está a cargo de la persona. Entonces, la introducción de la variable de edad nos va a mostrar información más detallada respecto al uso y beneficios del servicio. De este modo, podríamos considerar en nuestro análisis y evaluación de política la intersección de género con otros posibles factores de desigualdad social, ¿ya? Como por ejemplo, del mismo modo podríamos introducir la consideración de otro tipo de intersecciones, ¿ya? Como ejemplo, procedencia nacional, si quisiéramos tener información para contabilizar la población migrante que se beneficie del servicio. Entonces, para conocer el impacto de la política sobre distintos colectivos nacionales que viven en una determinada región. Y los indicadores, se me fue una letra ahí de más, perdón. Y los indicadores de desigualdad múltiple. Muchas veces la desigualdad por razón de sexo o género no es el único factor pertinente para el desarrollo de política, lo hemos venido repitiendo desde el inicio, ¿ya? En contextos tan diversos como nuestras sociedades actuales, la desigualdad se produce en muchas ocasiones por la suma de diferentes factores, ¿ya? Y eso lo podemos llamar situaciones de desigualdad múltiple. Entonces, en los datos ofrecidos por muchos tipos de indicadores existen graves vacíos de información respecto a los grupos de población referidos. Y no solo lo que respecta al sexo, ¿ya? Porque eso ya como que está internalizado que hay que separar por sexo, salvo raras ocasiones, siempre están desagregados. Entonces,
también pueden incluir, que según sea pertinente, una serie de factores sociales más allá del sexo, como la procedencia nacional o étnica, el grupo socioeconómico, el nivel de estudio, la edad, la diversidad funcional, la condición de migrante, refugiado, desplazado, el estado civil, etc. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos obtener que sea relevante o importante para la política, ¿ya? La inclusión en esos factores permitirá constatar que no existe una homogeneidad del colectivo, no todos somos iguales, tanto femenino como el masculino. Y ahora la producción y uso de indicadores relativos por áreas temáticas, ¿ya? Y esto es ya como la última parte, ¿ya? Las áreas temáticas que existen. Y cuando se dividen por áreas temáticas, generalmente temas de población, hogares y familia, y educación, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a población, por ejemplo, se refieren al estudio demográfico de las poblaciones, ¿ya? Y se necesitan introducir ajustes en las políticas existentes o creación de nuevas políticas que corresponden adecuadamente a la protección social. Entonces, estos tipos de asuntos demográficos nos permite tener una visión integral para prever los efectos de los cambios demográficos y aprovechar la oportunidad que ofrece el avance de la condición social de las mujeres, su mayor participación en el mundo público y el adelanto en el ejercicio de sus derechos. Y eso en general también son utilizados a nivel país, ¿ya? Sirven de repente para observar un fenómeno en particular que esté ocurriendo en la población. No solo que va más allá de lo que son las políticas públicas. Y pueden servir para, de contexto, la mayoría de los países de la región pueden calcular y las correspondientes estimaciones y proyecciones de la población. Por ejemplo, podrían ser los censos de población, las encuestas de hogares, encuestas de demografía y salud, estadísticas vitales. Entonces, aquí les dejo, por ejemplo, para que lo puedan ver detalladamente. Mire, por ejemplo, en contexto poblacional, porcentaje de población por raza, etnia y sexo. Consciente entre la población que se reconoce de una raza o etnia específica y la población total multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un censo de población, se hacen diferentes preguntas en el censo y las personas contestan. Entonces, eso lo llevamos nosotros a indicadores y vamos a utilizar, no es que se van agregando variables en los censos, por ejemplo, ahora se agregó lo de la etnia en el último censo y, ¿cómo se llama? Eso nos sirvió para tener un censo de una parte específica, ¿ya? De la población. Envejecimiento de la población, tiene que ver con la mortalidad, también tiene que ver la fecundidad, ¿ya? La migración. Entonces, todo lo que tenga que ver con población, y ahí están varios ejemplos que les dejo. En los áreas temáticas de hogares y familia, ¿ya? Entonces, la conformación de una familia depende de múltiples factores, elecciones personales, según políticas públicas, de protección social, de circunstancias económicas y sociales del país, de valores tradicionales. Y los hogares pueden constituir para algunas personas un refugio frente a condiciones cambiantes que generan inseguridad en el ámbito laboral, de salud, educación, violencia social. Pero para otras pueden representar un lugar de inseguridad interna, como lo hemos visto en la pandemia, la segunda pandemia, que es de la violencia contra las mujeres, como cambios también de estado civil, migraciones, conflictos y violencia intrafamiliar. Entonces se deben observar las familias como una amplitud de tipología, hogares unipersonales, monoparentales, con una madre y los hijos, con el padre y los hijos, con dos madres, dos padres. Entonces, examinar desde una perspectiva de género.
Entonces la familia se revela como un espacio donde se destacan las asimetrías internas de poder también, los recursos y capacidad de negociación de los distintos miembros de la familia. Por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo, donde se va a analizar cuáles son los usos del tiempo que da todos los miembros, que tienen todos los miembros de la familia, ¿ya? Y observar la capacidad de negociación que tienen los miembros de la familia. Por ejemplo, hay hogares que todos contribuyen en las labores, hay hogares que solo la mujer o la madre es la que lleva todo en la casa. También los cambios demográficos, nuevos contextos familiares y domésticos. Las principales preocupaciones de género relacionadas con las familias o los hogares son las siguientes. Nuevos tipos de hogares y familias, ya diversificación de estilos de vida, nuevas configuraciones familiares, convivencia, hijos fuera del matrimonio, incremento de las tasas de divorcio, hogares con jefatura femenina, los cambios ocurridos en los roles familiares de hombres y mujeres, sustento económico en las familias, trabajo informal y precarizado, el ciclo de la vida familiar, el descenso de las tasas de natalidad, cosa que está ocurriendo en muchos países donde hay una población más vieja, tiempo de convivencia o del matrimonio, cuánto en promedio están durando los matrimonios, cuántas cantidades de matrimonios están ocurriendo. La esperanza de vida al nacer, aumento de hogares de adultos mayores solos, disminución del número de hijos. Entonces, esto todo tiene que ver con hogares y familias. El trabajo doméstico, distribución del tiempo de las personas y la violencia contra las mujeres, violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Entonces, ¿de dónde obtenemos la información? De los censos de población, de encuestas de demografía y salud, encuestas de ingresos y gastos de los hogares o presupuestos de los hogares, encuestas de empleo, encuestas de uso del tiempo, que les decía, encuestas específicas sobre violencia intrafamiliar y también los registros de los servicios de salud. ¿Y qué temas se miden? Posición de hombres y mujeres en el interior de la familia de los hogares. Aquí tenemos los indicadores y la definición. Por ejemplo, distribución de la población por sexo y tramos de edad según el estado civil. Definición: para el total de las mujeres que pertenecen a un tramo específico de edad, se calcula el porcentaje de aquellas que clasifican como casadas o conviviendo soltera, viuda y separado o divorciada. Ese mismo cálculo se realiza para la población masculina. Entonces ahí tenemos un indicador, la definición del indicador. También el aporte de los ingresos de los hogares. También el trabajo remunerado o no remunerado. Qué medición se hace, la distribución del uso del tiempo también. Y tenemos los indicadores por el área de educación. Entonces, se le ha puesto especial énfasis en estos instrumentos para, eh, para sobre el valor de la educación para obtener las habilidades y destrezas necesarias que permitan acceder positivamente al mercado de trabajo y que hacen posible la formación de identidad colectiva para una adecuada integración en la sociedad. Entonces, es muy importante introducir la perspectiva de género desde la educación básica y a lo largo de todos los estudios posteriores. Existe un aumento considerable de niveles de escolaridad y el hecho de que casi todas las niñas y niños tienen acceso a la educación primaria. Pero hay zonas como las zonas rurales, las zonas indígenas, que todavía está lejos de ser realidad, ya que en estos lugares, en estos contextos, los estereotipos de género y la discriminación y sesgo por cuestiones de género todavía es muy evidente. Perdón, me salté.
Y desde desde la UNESCO ha señalado que la igualdad de género lo que persigue o que va a transformar las relaciones de género de manera que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades de realizar todo su potencial. Entonces, el mejoramiento de la cobertura de educación en la población y la erradicación de las diferencias de género en el acceso, por ejemplo, al aprendizaje de lectoescritura, significa velar por el derecho básico de las mujeres y los hombres. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que no todos tenían el mismo acceso a la educación? Entonces, esto es muy importante, tener indicadores de género en el área de la educación, ver cómo las mujeres van avanzando. Aunque la brecha de género es una de las brechas de género más pequeñas que existen a nivel mundial, dicen que hay una brecha de 14 años que supuestamente se va a cerrar en cuanto a la educación, aunque sabemos que con la pandemia va a ser más demoroso, todo se va a, es como que hubiéramos paralizado en el tiempo y o hubiéramos más bien retrocedido en el tiempo. Entonces, se requieren medir según otros aspectos que influyen en las zonas de residencia urbana, rural, condición de pobreza de los hogares, lo que va a permitir mostrar que en muchos lugares, cuando la condición de la pobreza se suma, por ejemplo, a la condición rural de las mujeres, las brechas educativas entre hombres y mujeres se profundizan. ¿Y dónde tenemos las fuentes de información? ¿Cuáles son las fuentes de información en el área de educación? Los censos de población, encuestas de hogares, también encuestas de uso del tiempo, porque ahí dice, uno pregunta, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar? ¿Y a cuántas personas estudian? Encuestas periódicas de establecimientos educacionales que siempre llegan, que siempre están consultando, por lo menos una vez al año están haciendo encuestas. Y también los registros de los sistemas educativos, los registros administrativos. ¿Y qué temas tenemos para medir? Educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, y ahí ejemplos de indicador y la definición: educación superior, analfabetismo, por ejemplo, indicador tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más. Entonces, la definición: el número estimado de población alfabeto de 15 años y más, o sea, personas que saben leer y escribir, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad correspondiente. Segregación, otro tema medir, segregación de género en los distintos campos de estudio. Eso es muy importante saber dónde existen las brechas, en qué nivel educativo existen las brechas